Hola, buenas bendiciones para todas. Deseo con todo mi corazón que se encuentren muy bien, disfrutando de este recorrido que estamos haciendo por el libro de Éxodo. Hoy nos corresponde Éxodo capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi Airot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Unció entonces su carro y tomó consigo a su ejército. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, junto con sus capitanes. Endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió a su pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en su carro y en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y las aguas eran como un muro a la derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al oír los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros,
la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí termina la lectura que realizamos de Éxodo 14. Vemos nuevamente que Dios, al cuidado del pueblo, habla con Moisés y le da instrucciones precisas. Parecería que estaba equivocado, pero es el Dios Todopoderoso. Les indica dar la vuelta luego de un gran recorrido y también que acampen junto al mar y que se detengan. Parece una locura. Deseaba hacer pensar a Faraón que habían llegado al final de su camino entre el desierto y el mar. Igualmente, los israelitas pensaban lo mismo. Podríamos decir que Dios preparó una emboscada para Faraón. Aún después del horror de la muerte de los primogénitos, él volvería a endurecer el corazón del faraón para que los persiguiera. Dios se glorificaría en el faraón y en todo su ejército. Dios indicó que hicieran algo que parecía sin sentido. ¿Les ha pasado alguna vez que han iniciado un proyecto creyendo que es el camino trazado por Dios y de repente debemos hacer un alto, inclusive regresar al inicio? Generalmente esto trae desánimo, mucha decepción y en algunas ocasiones hasta molestia, creyendo que perdimos el tiempo y pensando que nos habíamos equivocado siguiendo la dirección de Dios. Pero Dios siempre se glorifica en nuestras vidas, siempre tiene un propósito perfecto, sus planes son perfectos. En algunas ocasiones somos nosotros los que nos equivocamos y cuando necesitamos volver atrás, pues necesitamos volver a los pies de Él para entender bien qué camino quiere que sigamos. Veamos del versículo 5 al 9. Vemos nuevamente que el pueblo obedeció. Se detuvieron, mientras tanto el corazón del faraón y su siervo se endureció. Solo pensaron que habían dejado ir al pueblo que les servía. No sé por qué no recordaban todo lo que habían pasado antes de esta situación. Por ejemplo, todas las plagas que habían sufrido hasta llegar a la muerte de sus primogénitos. Esto demuestra lo rápido que se nos olvida lo que Dios ha hecho y lo que hace y lo que ha demostrado. Recordemos el mandato del Salmo 103, del 1 al 2, y me fascina el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Esto que le pasó a los egipcios en muchas ocasiones nos ocurre a nosotros también. Olvidamos ante alguna situación que estemos presentando, olvidamos qué hizo el Señor atrás. ¿Cuántas veces me ha ayudado? ¿Cuántas veces me ha librado del mal? ¿Cuántas veces me ha sanado de enfermedades? Entonces lo olvidamos, pero está ahí ese salmo hermoso para recordarnos. Y cada vez que recordamos algo que nos pasó, wow, eso nos anima a seguir adelante. Quizá Faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios y que ahora era el momento de atacarlos. Faraón tenía los mejores recursos militares. En aquellos tiempos los carros eran la tecnología militar más sofisticada. Israel no tenía nada. Recuerdan que salieron solamente solicitándole a los egipcios que les dieran sus prendas de oro, sus prendas de plata y vestidos. Los hijos de Israel habían salido solamente creyéndole a Dios con mano poderosa, como quien emprende con firmeza el camino de libertad. Todo el ejército de Faraón con sus carros y su caballería los alcanzarían en algún lugar donde ellos iban a acampar. ¿Se imaginan mirar al horizonte y ver que viene todo este ejército junto con su faraón? Terror, terror y terror. Veamos del versículo 10 en adelante, el 10 y el 12. Por supuesto que los israelitas tuvieron gran temor y tenían razón. No era cualquiera que los perseguía, era el faraón y su ejército. Y ellos, habiendo vivido en Egipto, sabían cada vez que los egipcios salían a conquistar, venían triunfadores. Pero también
se asustaban de saber que tenían el mar rojo enfrente y en el otro lado el ejército de Faraón. Al parecer no tenían oportunidad de escapar. Creerían que Dios dirigió a Israel a lo que parecía una trampa. No había manera de escapar excepto por el camino, y en ese camino donde ellos habían llegado estaba el ejército, así que estaban bloqueados. Humanamente hablando, los egipcios podrían vencer a los israelitas, ya que estaban desarmados, agotados por el camino y ahora atemorizados. ¿Quién podría oponerse en resistencia en contra de las caballerías y los carros de guerra de Faraón? No había dos caminos para elegir. No podían tomar por el camino bloqueado y tampoco podían pasar en esos momentos a través del mar. ¿Qué hicieron entonces los israelitas? Pues qué bueno que dice que clamaron a Jehová llenos de temor. Eso debe ser lo primero que hagamos en nuestras vidas cuando no encontramos el camino correcto, el que pensamos que ya anteriormente habíamos preguntado a Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza. Dice la palabra que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, y lo podemos ver en Salmo 46:1. Su clamor a Jehová lo hicieron con temor. Tenía sentido, pero reclaman a Moisés. Aquí muestran poca fe y falta de confianza ante Dios. En algunas ocasiones a veces nos mostramos tan espirituales, pero cuando volteamos la cara para otro lado, pues somos, no sé ni cómo es la palabra que podríamos decir, pero nos olvidamos del poder de Dios. En este caso, ellos estaban haciendo lo mismo. Nadie podía pensar que Moisés planeó todo eso para llevarlos a la muerte. Él nunca dijo o hizo nada que pudiera eh, permitir esta acusación de los israelitas. Aún así, esta gente pensaba de él así y le reclamaron. Esta pregunta sarcástica sobre los sepulcros en Egipto, según algunos estudiosos, se refiere a que Egipto desde milenios se especializaba en sus sepulturas. Casi tres cuartas partes de su tierra eran para cementerio. Ahí lo vemos cuando están haciendo las excavaciones arqueológicas, cuántas excavaciones tienen. Veamos el versículo 12. Ellos le dijeron, déjanos servir a los egipcios. Desearon volver a su vida pasada de esclavitud. No tenían mucho tiempo de haber salido de Egipto. Ante esta dificultad deseaban volver atrás, antes que morir en el desierto. Solo con sus pensamientos negativos, perdón, olvidando las proezas y promesas de Dios de una tierra prometida. Ya estaban muertos viviendo en quejas, porque cuando pensamos lo negativo, hasta ahí llegamos. Nos pasará en algunas ocasiones a nosotras. Muchas veces aprendemos promesas y siempre las compartimos con personas que están pasando dificultad, pero cuando nos toca a nosotros estar en ese, en ese horno de fuego, pues se nos olvidan esas promesas. Ah, mira que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que es uno de los textos que más usamos, pero cuando nos toca a nosotros nos olvidamos que es nuestra fortaleza. Pienso, yo no puedo, esto es tan duro, se ha olvidado de mí, y empezamos con el pesimismo que se pasa, porque transmitimos ese pesimismo a otras personas. Qué bueno que recordemos las promesas para que esas nos animen a seguir adelante, pero no olvidarnos todo lo que Dios ha hecho. Wow, esta gente habían sido expuesta a grandes y maravillosas hechos que Dios había hecho. Vamos a continuar, vamos a ver del versículo 13 y el 14. Moisés respondió con firmeza. ¿Cómo Dios preparó a este hombre? ¿Recuerdan? Al inicio, Moisés puso todas las excusas habidas y por haber para no llevar a cabo esta empresa que le había dado Dios. Pero ahora lo vemos como un líder empoderado. Aunque no sabía cómo Dios los ayudaría, él sí sabía que Dios lo haría. Y nos da esta gran promesa que en algunas ocasiones usamos mucho. Este texto se regala en promesas. Dice, no temáis, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Wow, tremenda promesa.
Esta palabra alienta, da nuevas fuerzas y nos da ganas de seguir adelante. Él es nuestra única ayuda. Moisés le pidió que estén firmes también, que se detuvieran de sus quejas y desesperación. Muchas veces las crisis nos arrojan al piso, impiden que nosotros pensemos con sabiduría, impiden que nos levantemos. El miedo nos paraliza y no permite accionar. La impaciencia y la desesperación nos llevan a tomar malas decisiones. Moisés dio ánimo al pueblo y se mostró seguro, transmitiendo seguridad. No dudó en que Dios realizaría la misión. Mira que dice, ved la salvación que Jehová hará. Aquí esta palabra literalmente era para salvar la vida. Los egipcios querían sus vidas. Igualmente a nosotros Dios nos da salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Veamos del versículo 15 al 18. Dios pregunta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Aunque anteriormente vimos a un Moisés firme y seguro, ahora Dios le increpa, perdón, le increpa el del que clama con desesperación. Dios le da instrucciones nuevamente a Moisés, di al pueblo que marchen. Este era un momento de acción. Hay tiempo para orar y tiempo de actuar en fe. La oración se adapta a toda ocasión. Si conocemos a Dios por medio de su palabra, sabremos cómo actuar de acuerdo a su voluntad. De allí la importancia de esto que estamos haciendo, el leer cada día, el estudiar, el conocer un poquito más acerca del Señor. Eso nos va a ayudar a actuar de la manera correcta. En el versículo 16 vemos que Él le manda alzar alza tu vara. Son instrucciones precisas, sencillas y se conectarían con el poderoso milagro que Dios haría. Moisés conocía que cuando Dios le indicaba algo, se cumplía. Ni la vara ni la acción de Moisés podrían ser un efectivo instrumento en la obra de la cual solamente pudiera ser realizada por ¿quién? Por el omnipotente, el Dios también todopoderoso. Así que era necesario que él accionara con la vara, de modo que obtuviera crédito ante los ojos de los israelitas para que ellos también mejoraran, vieran cómo era ese líder. Ese era el líder que Dios iba a usar como instrumento de su liberación. Así que Dios estaba tratando de que los vieran así como que era a través de Moisés únicamente que él iba a hacer esos actos. Veamos del 17 en adelante. Nuevamente Jehová endurece el corazón de Faraón y su ejército. Recordemos que ya vimos que esto es, bueno, que a las finales Faraón tenía que decidir. Ellos hubieran podido decir, bueno, hasta aquí llegamos, pero ellos se endurecieron, había odio, rencor, deseo de acabar con los israelitas, por eso continuaron. Ellos iban a ir en pos de los israelitas. Y también vemos en el versículo 18 que dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Qué egipcios? Los que quedaron en casa. Ellos iban a escuchar acerca de lo que iba a acontecer aquí. Así terminaría de responderle a Faraón su pregunta. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Recuerdan que esto lo vimos en el Éxodo 5. Dios utilizó el milagro de partir el Mar Rojo para hablar a Egipto de la manera que hablaría a Israel. Con mano fuerte, Dios lo sacó. Dios envió al ángel y la columna de nube a sus espaldas como una barrera entre Israel y el ejército de Faraón que les seguía. Dios los protegió. No tengamos ni la más mínima idea de todo lo que Dios hace y utiliza para protegernos del mal. Eso acontece a cada instante en nuestra vida. Desde el momento en que invitamos a Jesús a entrar a nuestro corazón y Él nos da la potestad de ser sus hijos, Él nos guarda. Hay veces que no tenemos ni idea de todo lo que Dios hace para guardar nuestras vidas. Una de mis nietas siempre se la pasa viendo un programa que muestra cómo la gente es librada de accidentes. Bueno, voy pasando, el camión pasó por atrás, viene una moto y casi me atropella. O sea, cantidades de cosas que acontecen a nuestro alrededor que nosotros no tenemos ni idea. Algo que hubiera podido ser para muerte, pues Dios lo cambia. Entonces, de veras, el Señor siempre está guardando a su pueblo.
Los egipcios veían una nube tenebrosa, pero los israelitas veían luz que los alumbraba durante la noche para caminar. Esa luz nosotros sabemos que también la tenemos. Veamos del versículo 21 al 22. Extendió Moisés su mano y obedeció. Esperó ver a Dios actuando, haciendo milagros sobre la naturaleza. Antinatural parecía todo lo que ocurrió. Muchos arqueólogos, e historiadores han tratado de explicar este evento de manera natural, al igual que lo han tratado de hacer con las plagas. Ahora resulta que las plagas es natural, que esas plagas lleguen a Egipto. Y también han buscado que hay vientos que soplan y que hacen que el mar pareciera que se detiene. O sea, ellos han querido quitarle la gloria a Dios y no han podido, porque hasta el día de hoy no se conoce qué fue lo que pasó. Pues a nosotros tampoco nos toca tratar de buscar esa explicación. Nosotros creemos que fue el poder de Dios el que realmente abrió el mar rojo. Ellos no aceptan el poder de Dios, de ese Dios que había decidido liberar a los israelitas. Fue un milagro portentoso el hacer que el pueblo pasara en seco, porque obedecieron todas las instrucciones dadas por Dios. Dios obró milagrosamente del lado de su pueblo en contra de los egipcios. Los trastornó, quitó sus ruedas de sus carros, permitió que llegaran hasta la mitad del Mar Rojo. Tanto se vieron enredados que se dijeron, huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos. ¿Qué va? Dios da la orden a Moisés de volver a extender su mano y que las aguas volvieran contra los egipcios. Así aconteció que Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Nuevamente usa la mano de Moisés para realizar este milagro, pero era el poder de Dios. Dios lo pudo usar a Moisés, pero nos enseña que en muchas ocasiones también utiliza a los hombres para cumplir su voluntad. Así Moisés era indicado delante del pueblo y se confirmaba su liderazgo. No quedó ni uno de los egipcios. La liberación, veamos el versículo 28, perdón. No quedó ni uno de ellos. La liberación en el Mar Rojo se convirtió en un punto de partida en la historia de Israel. Faraón y los egipcios jamás le volvieron a causar problemas. Los israelitas pasaron el Mar Rojo de manera milagrosa. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Esta era la confirmación de su liberación. Los soldados egipcios ahogados representan a la vieja manera de vivir en esclavitud. Estos cuerpos a la orilla del mar eran la señal de que la salvación estaba completa. Dios liberó a los israelitas de una circunstancia imposible. Demostró fidelidad hacia todo su pueblo. El pueblo le creyó a Jehová y a Moisés como su líder. Esa promesa que había dicho de sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Podríamos decir que la liberación de la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. Si no fuera por la victoria ganada en el Mar Rojo, la redención de la Pascua no hubiera significado nada. Del mismo modo, la redención que ofrece la cruz no significaría nada sin el milagro de la resurrección. Estamos prontos a celebrar nuestra Semana Mayor o Semana Santa. Realmente no sé cómo se dice en tu país, pero lo que sí sé es que hoy nosotras conocemos todo lo que implica la Pascua, toda la necesidad de ese cordero, de que ese cordero fuera inmolado y todo lo que va a acontecer al recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo tuvo un propósito. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, así como lo tuvo desde el inicio de la formación de la nación de Israel. No olvidemos, en medio de todo lo que ha acontecido hasta aquí, todo lo que hemos aprendido de la palabra para ponerla por obra. No estamos estudiando por conocer, sino que ese conocimiento se ha puesto en obra. Así que aprovechemos este tiempo por el cual estamos pasando. Yo siempre digo que Dios nos da nuevas oportunidades y cuando viene este tiempo la gente se pone como muy espiritual. Bueno, es la oportunidad para abrir nuestra boca y compartir el plan de salvación. La gente va sin saber en quién creer. Hoy en día se cree hasta de la brisa que pasa. Pues nosotras tenemos un conocimiento que podemos poner en
práctica. Así que yo las desafío a que oren por una persona que no les han compartido acerca de Jesucristo y que esa persona vea esta semana mayor como algo diferente, donde ella recibe salvación y vida eterna. Quiero bendecirlas y bueno, a desafiarlas a que accionemos. La palabra que conocemos la ponemos en acción. Dios me las bendiga.